Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 61. Resultó que en la prisa de Weiss por encontrar a sus amigos, accidentalmente ignoró a la mayoría de los profesores de la UA que habían llegado como refuerzos. Por lo que escuchó Weiss, lograron reunir al resto de los matones y villanos que todavía deambulaban por la USG de manera bastante eficiente. Los paramédicos habían llegado con escolta policial, junto con varios autobuses para transportar a los delincuentes capturados. Después de reunir al resto de la clase en la entrada principal, un detective familiar con una gabardina se acercó a ellos. Nadie se mueve para que pueda contar. Necesitamos asegurarnos de que todos sean contabilizados, dijo el detective Tsukauchi. Otro oficial estaba junto a él, uno con cabeza de gato, era tan lindo. Weiss se encontró atrapada por Kyouka y Mina, las dos chicas rodeando con sus brazos a la Irol más baja. No puedo creer que ya fueran amigos. Hagakure susurró emocionado. Yao Yorozu asintió con la cabeza, con una pequeña sonrisa en su rostro. Weiss ignoró su conversación. Simplemente estaba feliz de que sus amigos estuvieran sanos y salvos. En varias ambulancias se cargaron algunos catres más cubiertos con lonas negras. 17, 18, 19, 20. Dijo el detective Tsukauchi, cerrando su cuaderno. Le dio a Weiss un gesto discreto, lo que le valió una pequeña sonrisa a cambio. Había pasado un tiempo desde la última vez que vio al ocupado detective. Echó un vistazo a su atuendo y sus ojos se dirigieron a las ambulancias que habían sido cargadas con los catres cubiertos con lona. Vio a algunos de los criminales que la habían atacado siendo atendidos por los paramédicos, con Midnight, el héroe RTDR, vigilándolos, con la ayuda de algunos oficiales. Weiss, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que la sangre no es tuya? Susurró Mina. Lo más probable es que Kyouka lo haya escuchado gracias a su peculiaridad. Exactamente lo que crees que dije. Mi tenaster no es solo para mostrar, ¿sabes? Weiss respondió en un susurro. Los ojos de Mina y Kyouka se abrieron en shock. Planeaban matarme, así que me defendí. Uno de ellos incluso tenía una de mis camisetas, cubierta de pintura roja o sangre. ¿Quién sabía lo que planeaban hacerme si los dejaba? Las dos chicas permanecieron en silencio, su única respuesta fue apretar más los brazos y hombros de Weiss. Todos los demás se habían reunido nuevamente en sus grupos más pequeños, y la mayoría de ellos le dieron un amplio margen a Weiss. Midoriya y Todoroki seguían dándole miradas que la hacían sentir incómoda. Mineta estaba a varios metros de distancia, esperando que ella lo reconociera. El detective Tsukauchi volvió a hablar. Vamos a hacer que todos regresen a su salón de clases por ahora. Los interrogaremos individualmente más adelante. El oficial a su lado asintió. Asui saltó hacia el detective. Detective, ¿cómo está el señor Aizawa? Por mucho que a Weiss no le agradara el hombre, arriesgó su vida luchando contra esos criminales. Lo hizo bien hasta que Nomu intervino. Por lo que he oído, tiene una fractura en el brazo derecho y una fractura facial. El detective Tsukauchi se rascó la nuca. Afortunadamente, me dijeron que no sufrió ningún daño cerebral. Eso era bueno. Sin embargo, su piso orbital resultó dañado, por lo que sus ojos pueden tener problemas con las secuelas. Sacó su teléfono. Eso es lo que dicen las enfermeras que lo acompañan. Eso no era bueno, especialmente por su peculiaridad. Mina habló esta vez. ¿Y cómo está 13? Aparentemente, Mina estaba allí cuando el héroe espacial resultó herido cuando el villano de la niebla redirigió algunos de sus ataques. 13 sufrió algunas laceraciones bastante graves en la espalda, pero sobrevivirá. Eso hizo que la mitad de la clase soltara un suspiro de alivio. Olmig también está bien. Gracias a un poco de ayuda, no sufrió ninguna lesión importante. El detective Tsukauchi cerró el cuaderno que había abierto mientras hablaba. Midoriya parecía estar a punto de convertirse en una fuente de agua. Oficial Sansa, ¿podría acompañarlos de regreso a su salón de clases? Mi trabajo aquí aún no ha terminado. El oficial gato lo saludó con una expresión seria en su rostro. Weiss se mordió el labio inferior. Blake habría encajado perfectamente aquí.
Jan habría podido aplastar a cualquiera y a cualquier cosa. Y Ruby, era el modelo ideal de héroe. Weiss fue simplemente un fracaso, pero al menos nadie resultó herido. Kyoka y Mina estaban a salvo y nadie sufrió heridas importantes. Eso todavía no impidió que el hoyo en su estómago siguiera creciendo. Noche director Nezu. Dijo el detective Tsukauchi. Hoy iba a ser un día muy largo, con mucho papeleo esperándolo en la estación. El director de la escuela secundaria de la UA estaba parado cerca de la fuente de agua de la USG, junto con varios otros prohéroes que sirvieron como maestros. Tsukauchi se acercó con otro oficial a su lado. Detective Tsukauchi. ¿Sigues usando el acondicionador que te recomendé? Dijo alegremente el director Nezu, lo que parecía fuera de lugar entre los devastados campos de entrenamiento. Por supuesto. Mi cabello nunca ha sido tan suave. Dijo Tsukauchi con una pequeña sonrisa. Su rostro rápidamente se puso serio. Espero que no te importe, pero me gustaría que algunos de mis hombres registraran la escuela, en caso de que haya villanos esperando en una emboscada. Nezu asintió. Por supuesto. La seguridad de mis estudiantes debe ser nuestra principal prioridad. Gracias. Tsukauchi hizo un gesto al oficial para que se alejara, quien lo saludó y se alejó. Y estoy seguro de que algunos de nosotros agradeceríamos que ciertos detalles se mantuvieran fuera del alcance del público. Dijo el director Nezu. Los profesores que lo acompañaban se marcharon, y solo Cementos y Present Meat permanecieron con él. Con respecto a Nomu, considera lo hecho. Tsukauchi ya sabía qué más iba a preguntar. Y con respecto a quien asestó los golpes finales a estos villanos. Estoy seguro de que a los medios les encantaría una historia así. El famoso cantante de idol, Weiss Schne, mata a los villanos en defensa propia con una espada. Las palabras del director Nezu eran serias, pero su rostro y su voz permanecían alegres. Estoy seguro de que lo disfrutarían, pero tendremos que ver qué dicen los funerarios. Tsukauchi ya había planeado hacer que los paramédicos firmaran acuerdos de confidencialidad, y todos los oficiales en su estación eran buenos hombres. No necesitaba que la gente indagara en los antecedentes de Schne, la pobre chica ya había sufrido bastante. Veré qué puedo hacer. Aún así, hay gente muerta. ¿Quién va a asumir la responsabilidad de esto? El principal problema sería mantener en silencio a los delincuentes supervivientes. La señorita Schne será castigada, por supuesto. Ella actuó en defensa propia, pero matar nunca es la respuesta, a menos que no haya alternativas. Dijo el director. La terapia obligatoria debería ser suficiente, ¿no crees? Tú eres el director, no yo. Tsukauchi se encogió de hombros. Le había sugerido a Metros Lady que Weiss debería recibir algún tipo de terapia. La peli blanca probablemente rechazó la idea, así que ahora aquí estaban. 4 delincuentes muertos y 2 docenas más en condiciones críticas por haber estado congelados demasiado tiempo. Tengo que ir ahora. Dijo el director Nezu de repente. Se volvió hacia Cementos. Les dejaré el resto a todos. Los veré mañana en la escuela. No lleguen tarde. Gracias, detective. Saludó mientras comenzaba a alejarse. Bueno, Tsukauchi deseaba poder decir que este era el día más extraño que jamás había tenido. Capítulo 62. El viaje de regreso a la escuela fue mayoritariamente silencioso. Ya no ocultar sus amistades con Kyoka y Mina se ganó bastantes susurros. A Weiss ya no le importaba. Toda su ira, su rabia de antes. Bueno, todavía estaba ahí, en algún lugar dentro de ella, pero Weiss lo empujó hacia abajo. Las emociones negativas habrían provocado una horda de Grimm, por lo que era imprescindible aprender a reprimir las emociones. Weiss había estado deficiente en ese aspecto recientemente. Después de una ducha rápida en el vestuario de niñas y de cambiarse su ropa manchada de sangre, Weiss finalmente llegó al salón de clases, caminando entre sus 2 amigas. Yao Yorzu había decidido unirse a ellos, caminando junto a Mina que estaba a la izquierda de Weiss. Entonces hiciste que caminar y electrocutara a todos, mientras ustedes dos se escondían detrás de una manta aislante. Weiss abrió la puerta del salón de clases, dándoles a Yaoyorozu y Kyouka, ambos asintiendo con la cabeza.
Si estaban nerviosos o curiosos por las manchas de sangre en el traje de batalla de Weiss, no lo demostraron. Sí. Después no podía caminar en línea recta. Kyouka sonrió mientras entraban. Algunos compañeros de clase ya estaban esperando adentro. Y no pudo formar oraciones adecuadas por un tiempo. Añadió Yaoyorozu con una risita educada. No actuaron como si casi los hubieran matado ni siquiera hace unas horas. ¿Creían que esto era un juego? ¿Cuántos más de sus compañeros de clase compartían los mismos sentimientos? Eso dejó un sabor amargo en la boca de Weiss, pero lo enterró. No necesitaba alienar a sus amigos, ni hacer que se preguntaran por qué ella tenía más experiencia que ellos. Schne. Una mancha verde apareció frente a ella, con Midoriya mirándola con ojos emocionados. Uraraka también estaba con él, de pie junto a él con una sonrisa. ¿A nadie le importaba que fueran atacados por villanos? ¿O también ocultaban que estaban nerviosos? Weiss endureció su mirada. Quería preguntarte sobre tu peculiaridad, comenzó a murmurar, escribiendo algo en un cuaderno. Midoriya mencionó algo sobre los copos de nieve, probablemente hablando de sus glifos. Finalmente dejó de hablar y levantó la vista de su cuaderno. ¿Cuál es tu peculiaridad exactamente? Rubia arrastró a Weiss a una tienda de armas, chillando sobre los diversos modelos de mecha Shift en exhibición. Eso no es asunto tuyo. Weiss dijo con dureza, pasando junto a él sin decir una palabra más. Uraraka parecía sorprendida y un poco enojada por la respuesta de Weiss, pero ¿quién era ella para juzgarla? Uraraka no era nadie para Weiss, solo un simple compañero de clase, al igual que Midoriya. Eso fue un poco cruel, ¿no crees? Mina dijo con los brazos detrás de la cabeza. Solo estaba haciendo una pregunta. Weiss se sentó en su silla en silencio, acompañada por las tres chicas. Kyouka se sentó en el escritorio de Weiss. Las otras dos chicas la flanquearon mientras Weiss sacaba una libreta. Él estará bien. Weiss dijo secamente. El idiota debería reflexionar sobre cómo y por qué sobrevivió con esa peculiaridad destructiva suya. Mina todavía tiene razón. Agregó Kyouka, sus ojos mirando el cuaderno de música de Weiss. Yaoyorozu también se inclinó un poco para mirar. Qué molesto, pero al menos no le recordaba a Weiss a Ruby. Y debería estar más preocupado por sí mismo que por las peculiaridades de otras personas después de lo que pasó hoy. Weiss respondió. Abrió el cuaderno en una página en blanco, una ola de inspiración fluyó a través de ella. Necesitaba poner esto por escrito antes de que la abandonara. Weiss finalmente tuvo el tema principal del personaje principal para la película. La impresionante forma de All Might se elevaba sobre todos, su sonrisa era un brillante rayo de esperanza. Con un poderoso puñetazo, envió a Nomu a volar por el aire. Weiss comenzó a escribir, sus dos amigas y Yaoyorozu mirándola garabatear en su cuaderno. Toma mi mano, estoy aquí para protegerte. Ne fuera una persona inferior, se habría sorprendido por la cantidad de sangre que había en el área a donde enviaron a la señorita Schne. Una persona menos se habría sorprendido al ver la grabación real, ya que los villanos parecían haber olvidado que incluso existían. El bosque al que enviaron la señorita Schne tenía numerosas cámaras ocultas que le permitieron a Nezu ver la masacre desde múltiples ángulos. Ella es bastante hábil con su espada. Dijo All Might, ya no en su forma más musculosa. Sus ojos azules estaban centrados en la media docena de pantallas que tenían delante. ¿Habilidoso, o quieres decir, más experimentado que cualquier otro estudiante de su edad? Dijo Nezu. La señorita Schne luchó con la gracia de una bailarina, bailando elegantemente incluso mientras cortaba a los villanos que la atacaban. Ambos. Los ojos de All Might estaban duros, observando atentamente a la señorita Schne usar su don para rebotar por el campo de batalla. Aizawa tenía razón. Se estaba conteniendo, a juzgar por lo rápido que los derrotó. Nezu también había visto los resultados del examen físico de Erasereas y el ejercicio de combate de All Might. ¿Por qué una chica de 15 años peleaba como una profesional experimentada? Mejor aún, ¿cómo es posible que tuviera un don tan versátil? Solo sus copos de nieve ya eran fuertes, pero ¿cómo logró congelarlos?
Pausa la grabación y rebobina 5 segundos. Ve cuadro por cuadro. Nezu le dijo a la computadora. El vídeo retrocedió lentamente, justo cuando la señorita Schne estaba formando un muro de copos de nieve alrededor de los villanos restantes. Acerque la cruz de su espada y reanude el vídeo, fotograma a fotograma. La pantalla se acercó a la parte extraña de la espada de la señorita Schne, mientras lentamente giraba con diferentes colores. Una especie de revólver estoque. Cementos dijo que afirmó haberlo construido y diseñado ella misma, y que le ayudó a canalizar su peculiaridad. El hielo surgió del suelo, capturando a los villanos. La mayoría de ellos estaban en el hospital bajo la vigilancia de la policía, junto con los que Todoroki había congelado. La grabación saltó a su confrontación con Omu, un copo de nieve amarillo con forma de reloj que apareció debajo de ella mientras ella rápidamente se volvía borrosa, rebotando en otros copos de nieve con precisión y sin dudarlo. Múltiples peculiaridades solo pueden significar una cosa. All Might murmuró. ¿Podría haberla enviado a infiltrarse en la escuela? ¿Plantarla y ayudar a organizar esta emboscada para que pueda intentar ganarse nuestra confianza? No lo creo. Hay una cosa que sus peculiaridades tienen en común. Nezu tomó un sorbo de delicioso té caliente. ¿Cuál decía su papeleo que era su peculiaridad? Ah, sí, ahora lo recordaba. Esos glifos de ella parecen bastante interesantes. Señor. Los ojos de Olmig se apartaron de la pantalla para mirar al director de la UA. No hay necesidad de preocuparse, Olmig. Nezu saltó de su asiento cuando las luces cobraron vida. Como directora, es mi deber garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y profesores, y la última vez que lo comprobé, la señorita Schne sigue siendo nuestra alumna. Por supuesto, señor. Pero también vio su cara cuando los cortó. Olmig juntó las manos mientras miraba hacia el suelo. ¿No viste sus ojos cuando dijo que la sangre no era suya? ¿Era la señorita Schne un arma viviente? Una herramienta que All for One, que tenía a alguien sobrevivido, estaba usando para derribar a Olmig. Pero ambos estaban pensando demasiado en esto y la verdad era algo completamente diferente. Todas y cada una de las opciones deben mantenerse abiertas, especialmente en esta era de héroes. Si se equivocaban, podrían perder a uno de los estudiantes más hábiles que jamás haya actuado en los pasillos de la UA. Puedo imaginar. Nezu puso una mano sobre la rodilla de Olmig. Era demasiado bajo para alcanzar los hombros de Olmig. Puedes relajarte ahora. Ha sido un día largo y estoy seguro de que tu sucesor se pregunta dónde estás. Nezu sonrió alegremente, su cerebro ya girando y planeando. Acercarse a Schne inmediatamente después de este incidente podría hacer que volviera a su caparazón, pero era un riesgo que Nezu estaba dispuesto a correr. Si bien Schne no ha mostrado ninguna agresión hacia otros estudiantes según sus instructores, podría ser un peligro para ella misma. Tendría que lidiar con el suyo personalmente. No hay por qué temer, el director está en el caso. Capítulo 63. Weiss llegó a casa mucho más tarde de lo habitual y el detective Tsukauchi llegó con varios agentes de policía para interrogar a todos. Les tomó un tiempo, pero se les permitió irse una vez que terminaron. Weiss optó por esperar a sus amigos. Kyouka vivía en el mismo vecindario y la estación de autobuses de Mina estaba en el camino de regreso al monte Agenki. Yao Yorozu tenía su propio conductor privado esperándola. Yuno estaba en casa todavía, a juzgar por la luz que dejó encendida en la oficina de abajo y que usaba para indicarle a Weiss si estaba en casa o no. Al entrar silenciosamente en el ascensor, los ojos de Weiss recorrieron las habitaciones por las que pasaba, examinando cada rincón. ¿Qué pasaría si esos mismos villanos planearan otro ataque? ¿Qué pasaría si esos canallas que vestían su mercancía desfigurada decidieran atacarla en su nuevo hogar? ¿O Yu? A Weiss no le gustaba la idea de que Yu resultara herido o herido. Por eso empezó a enseñarle a la mujer mayor cómo defenderse más eficazmente. El ascensor llegó al piso residencial, las luces encendidas como de costumbre. Yu estaba desperdiciando electricidad y necesitaba aprender a administrar mejor sus finanzas. Weiss no podría hacer todo el papeleo para siempre.
Hablando de la mujer rubia, la escuela no debió haberle informado, de lo contrario ya habría estado aquí. Caminar por el pasillo hacia su habitación y colocar el estuche de Mirtenaster en el suelo, que el detective Tsukauchi le permitió traer a casa después de una rápida inspección, no es que Weiss no fuera a permitir que nadie la separara de su amada espada, pero así era. Con un buen esfuerzo de su parte, Weiss se desplomó en su cama. Se quedó mirando su temblorosa mano izquierda. Eso estuvo demasiado cerca, y el ataque del villano le recordó demasiado a la caída de Beacon. Weiss cerró los ojos con fuerza mientras visiones de sus amigos comenzaron a aparecer en su mente. Yang estaba inconsciente en el suelo y le faltaba el brazo derecho a la altura del codo. Black yacía junto a ella, con una herida en el estómago que le permitió a Weiss ver el interior de su amigo Fauno. Casi vomitó. Crow llegó al punto de extracción, con Ruby maltratada e inconsciente en sus manos. Weiss no pudo hacer nada más que observar cómo los soldados atlesianos y balisanos la rodeaban. Weiss necesitaba volverse más fuerte, más rápido. Apretó su mano temblorosa en un puño y la golpeó contra el suelo con un grito, una oleada de dolor aceleró sus nervios ya que no usó su aura. Esta vez tuvo suerte, Kyouka y Mina salieron ilesos, pero la suerte no siempre estuvo de su lado. La antigua heredera de Tsunade no podía perder más amigos. Weiss tomó una almohada de su cama y gritó durante unos segundos. Su respiración también se aceleró. ¿Podría ella hacer esto? No había ningún Grimm en este mundo para atraer. Se sentó allí en silencio por quién sabe cuánto tiempo, antes de finalmente arrastrarse hasta su mochila y sacar su cuaderno de letras. Verter sus emociones en su música siempre la hacía sentir mejor, aunque fuera solo un poquito. Weiss pasó a la página con la canción principal, la letra casi terminada. La melodía ya estaba empezando a formarse en su cabeza, con suerte centrarse en esto podría distraerla de sus pensamientos descarriados. Una vez que terminara, podría comenzar con las otras canciones de la banda sonora. ¿Cómo debería llamarlo? A menudo era más difícil encontrar títulos que escribir la canción. Las uñas de Weiss se clavaron en su piel. Un héroe sigue luchando sin importar las probabilidades. Olmig sonrió mientras le daba otro puñetazo a la cara de Nomu, su ropa rota fue reemplazada por uno de sus muchos disfraces de héroe. Oh, eso sería perfecto. Héroe. El mundo del director de escuela nunca terminaba, no es que a Nezu le importara. Su trabajo era entrenar a la próxima generación de héroes, asegurarse de que pudieran proteger a la gente y asegurarse de que sus estudiantes estuvieran a salvo. Por supuesto, necesitaba investigar antes de hacer cualquier movimiento y sacar conclusiones precipitadas. Nezu estaba sentado solo en su oficina, sus ojos escaneando la pantalla de su computadora. Ya sabía que la señorita Tsunade iba a ser una persona bastante interesante, pero hasta este punto, eso fue bastante sorprendente. Esperaba que los otros humanos, Todoroki, Bakugo y Midoriya, el sucesor elegido por Olmig, causaran más problemas a la clase 1A. Kan estaba haciendo un buen trabajo con el 1B más silencioso. La solicitud de la señorita Tsunade fue bastante interesante, al igual que su perfil público. Nacida en Alemania hace unos 15 años en una ciudad anodina, su familia decidió mudarse a Japón cuando su avión fue secuestrado y estrellado, siendo la señorita Tsunade la única superviviente. Qué conveniente, pero bastante triste si fuera cierto. ¿Fue planeado el secuestro? ¿O fue una simple coincidencia? De cualquier manera, tendría que darle el pésame si eso sale a relucir en su conversación. Nezu tendría que investigar más sobre el gobierno alemán en una fecha posterior. Hace unos 8 o 9 meses, la señorita Tsunade fue encontrada desangrada en un callejón por una tal Metros Lady que también servía como su tutor. El oficial asignado al caso. Un Tsukauchi Naomasa, otro elemento interesante. Nezu tomó un sorbo de café. El té sería mejor por la mañana. La información sobre los padres de la señorita Tsunade era casi desnuda, detallando su fecha de nacimiento, fecha de muerte y lugar de nacimiento junto con sus nombres. Habría podido engañar a cualquier otra persona, pero no a Nezu con su inteligencia superior.
Parece que Toshinori estaba preocupado sin ningún motivo. Se dijo Nezu, recostándose en su asiento. Las peculiaridades de la joven idol, aunque versátiles, no parecían demasiado descabelladas ya que todas tenían sus glifos en común. Los matrimonios extravagantes todavía eran legales en Alemania, lo que podría ayudar a explicar sus habilidades. ¿Podría ser el resultado de generaciones de crianza? El caballero blanco de las grabaciones también apareció a partir de un glifo parecido a un copo de nieve. El hecho de que ella no fuera agente de All for One no significaba que hubiera más en lo que respecta a su peculiaridad. La posibilidad de que hubiera sido entrenada para ser un arma humana todavía estaba ahí. Nezu tomó su teléfono e ingresó el número al que realmente no debería llamar por la noche cuando está solo. Hola, respondió la voz ronca de medianoche. Espero no haberte pillado mientras dormías. Me gustaría preguntarte algo. Dijo Nezu felizmente, cambiando la página a algún sitio web de letras. La señorita Schne se enorgullecía de escribir sobre su propia producción musical, lo que resultaría útil para la investigación de Nezu. Después de todo, la música era la puerta de entrada al alma. Por supuesto que no, señor director. Medianoche se rió. Debe ser importante si me llamas fuera del horario laboral. No dudes en preguntarme cualquier cosa. ¿Qué puedes decirme sobre Metros Lady? Escuché que ustedes dos son amigos bastante cercanos. Dijo Nezu. Las letras de algunas de las canciones de Miss Schne definitivamente implicaban alguna forma de abuso parental. ¿Por qué sus padres decidieron trasladar a su familia? Medianoche terminó la llamada telefónica sin decir una palabra más. ¿Hola? ¿Diablos? Nezu se encogió de hombros y tomó otro sorbo de su café, inmediatamente escupiéndolo en la taza. El café frío era el peor, pero este sabía particularmente mal. El período de investigación había terminado, ahora solo necesitaba asegurarse de elegir sus palabras con cuidado. Nezu le dio otra mirada a su taza de café. Nota personal. Nunca le compre café a un hombre con bombín. Capítulo 64. A la mañana siguiente, Wei se encontró sentada en su auto privado afuera de la casa de Kyouka. Ahora que todos sabían que eran amigos, no tenía sentido tratar de ocultar nada. Llevar a su amiga a la escuela era lo mínimo que podía hacer por toda la ayuda que Kyouka le había brindado. Hoy se cancelaron las clases, por lo que Wei tendría que adaptarse. Hablando de adaptación, Yu iba a necesitar mucha adaptación en lo que respecta a su propio entrenamiento de combate. El héroe rubio había llegado a casa magullado y maltratado, aparentemente por algún villano que tenía como rehén a una familia rica. Luego, Yu se negó a soltar a Weiss una vez que se enteró del ataque a Luzh. Weiss mentiría si dijera que odiaba la invasión de su espacio personal, solo porque era Yu. Cualquier otra persona habría sido abofeteada, a menos que fueran Kyouka o Mina. A ella no le importaba su contacto físico. Weiss apoyó la cabeza contra el reposacabezas, cuando una chica de cabello oscuro finalmente salió de su casa. Por favor, toca la bocina, Sho. Dijo Weiss, mientras comenzaba a bajar la ventana. Kyouka estaba cerrando la puerta principal de su casa cuando Sho tocó la bocina. Kyouka saltó levemente y su cabeza giró rápidamente para mirar a Weiss. Caminó lentamente hacia el auto. ¿Qué haces aquí tan temprano? Kyouka bostezó mientras seguía mirando a Weiss, cuya respuesta fue colocar sus lujosas gafas de sol en su rostro, dándole a Kyouka una sonrisa. Entra, perdedor. Estás siendo secuestrado. La mirada de Kyouka se convirtió en una mirada inexpresiva. ¿Quién eres y qué le has hecho a Weiss? Solo súbete al auto. Como la escuela está cerrada por hoy, vamos a ir a almorzar a un lindo café que encontré en línea. Mina dijo que nos encontraremos allí. Wei sacó su teléfono personal. Sus dos teléfonos del trabajo seguían inundados de notificaciones, lo que las hacía bastante molestas. Kyouka puso los ojos en blanco y rodeó el auto, deslizándose junto a Weiss. No vuelvas a hablar así. Es un poco espeluznante verte hablar tan amigablemente. Esta vez fue el turno de Kyouka de sonreír mientras Weiss la miraba furiosa, oculta por sus gafas de sol. Esa sería la última vez que Weiss siguió el consejo de Yu sobre ser un mejor amigo.
Muchas gracias por invitarme. Yao Yorozu sonrió mientras se sentaba frente a Weiss. Mina se sentó a la izquierda de Weiss, con Kyouka sentada frente a ella. Las 4 chicas se sentaron en una habitación privada que Weiss había reservado. De nada. Weiss se obligó a decir entre dientes. Mina había aparecido con la chica alta a cuestas por alguna razón, solo dándole a Weiss una sonrisa traviesa. ¿Fue este su intento de obligar a Weiss a hacer nuevos amigos? Las pistas del contexto decían que sí. Me alegra que hayas podido lograrlo. Las mentiras parecían llenar la vida de Weiss. ¿La verían sus amigos de la misma manera si descubrieran la verdad sobre ella? ¿Que sus amistades se construyeron sobre una base de mentiras? Yao Yorozu sonrió mientras tomaba un sorbo de su taza de café, aún formándose vapor en la superficie del líquido marrón. Fue la más útil de todas las creaciones del hombre. Weiss miró discretamente a Mina por el rabillo del ojo y le dio un mordisco a su crepé. Un silencio incómodo llenó la habitación privada, aunque Yao Yorozu no parecía haberse dado cuenta. Alguien en el universo odiaba a Weiss, tenía que haberlo. Gracias por la comida, Weiss Cream. Mina dijo alegremente mientras le daba un mordisco a su tortilla. Weiss le devolvió una pequeña sonrisa y continuó comiendo su crepe. Esto no era exactamente lo que ella planeaba, pero al menos Yao Yorozu era tolerable y no parecía faltarle dinero. Eso significaba que ella no era una cazafortunas, lo que solo dejaba un parásito social, entre otras cosas. Aún así, ella era mejor compañía que Mineta, el perro o Midoriya. Weiss tomó un sorbo de su taza de café, negro, tal como papá solía disfrutarlo. Se obligó a tragarlo e hizo una mueca. Ese fue el peor café que había bebido en su vida y sería la última vez que Weiss confiara en las reseñas en línea. Las clases se reanudaron al día siguiente. Las noticias de la noche anterior finalmente mencionaron el ataque a Lausg. Parecía que 4 de los villanos murieron en el acto y otro murió camino al hospital. La causa de su muerte no quedó clara, aunque Weiss tuvo que asumir que el perro asesinó a uno, o que los que cortó con Mirtenaster terminaron desangrados. El resto sufrió heridas que sobrevivirían con algún tratamiento. Se merecían algo peor, mucho peor. Habían planeado asesinar a sus compañeros de clase, así como a ella misma. No merecían piedad por lo que planeaban hacer. Weiss silenciosamente golpeó el suelo con los pies. Ella no los mató de ninguna manera, sino sus heridas. El resto de la clase estaba en sus asientos, charlando alegremente entre ellos, actuando como si casi no hubieran muerto hace unos días. ¿Era su forma de afrontar la situación? Si estaban muriendo secretamente por dentro como lo estaba Weiss, en realidad lo ocultaron bastante bien. Aún así, Weiss no podía leer la mente, por lo que habló de cómo se presentaban al mundo. Sacudió esos pensamientos de su cabeza cuando alguien llamó a la puerta de su salón de clases. Oh, ¿podría ser su profesor sustituto? Por lo que escuchó, el señor Aizawa todavía estaba en el hospital. La puerta se abrió silenciosamente y entró un hombre cubierto de vendas. Incluso con un brazo enyesado y su rostro envuelto en vendas tan blancas como el cabello de Weiss, podía reconocer ese atuendo y ese cabello despeinado en cualquier lugar. Mañana. El señor Aizawa subió al podio, sus ojos duros apenas visibles a través de las vendas. Señor Aizawa, debería estar descansando. Algunos estudiantes del frente exclamaron. Debe haber sido agradable poder ver todo fácilmente mientras Weiss tenía que inclinarse hacia un lado para poder ver el tablero. Mi bienestar no importa, dijo el señor Aizawa desde detrás del podio. Weiss tuvo que admitir que necesitaba darle más crédito del que inicialmente le dio. La mayoría de los profesores habrían estado de licencia hasta que se recuperaran por completo. La batalla aún no ha terminado. Weiss entrecerró los ojos. ¿De qué estaba hablando? El festival deportivo de la UA comenzará pronto. La voz del señor Aizawa era seria cuando la clase comenzó a vitorear. Por fin un evento escolar normal, gritó Kirishima. Kaminari, el chico de la electricidad que siempre estaba cerca de Kyouka, interrumpió al falso pelirrojo metiendo sus manos en la cara de Kirishima. Espera un minuto.
¿Está bien tener un festival deportivo tan pronto después del ataque del villano? Al menos alguien estaba haciendo las preguntas correctas. Weiss tendría que continuar observándolo antes de darle su aprobación a Kyoka, no es que el bajista la necesitara. ¿Y si decidieran atacarnos de nuevo? Kyoka preguntó con una mirada aburrida en su rostro. Afortunadamente, la mueca de Weiss quedó oculta por el músculo frente a ella. Cualquier villano que regrese se enfrentará a todo el poder de Weiss y Myrtenaster. Aparentemente, es para mostrar que nuestro equipo de gestión de crisis es sólido como una roca al realizar el evento. El señor Aizawa se apoyó contra el podio. Los golpes de los pies de Weiss comenzaron a aumentar en velocidad, pero aún estaban en silencio. Esto empezaba a recordarle el festival vital. La seguridad se reforzará, al menos 5 veces más que en años anteriores. La flota del general Ilonwood sobrevolaba la ciudad de Vale, cuando hordas de Grimm comenzaron a alcanzarlos. Por encima de todo, el festival deportivo continuará con normalidad. El señor Aizawa continuó. No se cancelará solo por culpa de unos cuantos villanos. Nadie parecía nervioso, ni siquiera Mineta, que estaba sentada detrás de Midoriya. Al menos se lo estaban tomando en serio. Nuestro festival deportivo es uno de los eventos más importantes de Japón. Al quedar obsoletos los Juegos Olímpicos, nuestro festival deportivo ha ocupado su lugar. Y todos los mejores héroes estarán mirando. El chico rubio femenino, cuyo nombre se le olvidó a Weiss, dijo con un movimiento extravagante de su cabello. Para fines de exploración. Añadió Ida, levantando la mano en el aire mientras hablaba. El resto de la clase comenzó a soltar información que debería haber sido obvia, incluso para un extraño como Weiss. Cosas sobre proagencias enfrentándose a compinches y cosas así. Weiss ayudaba a Ayu a dirigir metros a Genki siempre que tenía tiempo, por lo que estaba bien informada. Ser descubierto por una agencia de héroes más famosa te dará más experiencia. El señor Aizawa habló de nuevo. Weiss sintió que sus ojos se volvían lentamente hacia ella. Y popularidad. Por supuesto, ella ya sabía que, sin importar cómo se desempeñara, Weiss se vería inundada de ofertas. A las agencias más pequeñas les encantaría que la reina de hielo de Japón se uniera a su agencia, esos parásitos chupadores de sangre. Weiss tendría que examinar cuidadosamente cualquier agencia que eligiera, aunque, con toda honestidad, probablemente terminaría uniéndose a Yu en metros a Genki. El tiempo es limitado, así que si quieres convertirte en profesional, el camino hacia tu futuro dependerá de este evento. Weiss podía sentir que la energía en la habitación comenzaba a aumentar con cada palabra que decía el señor Aizawa. Si entiendes eso, entonces no seas perezoso y empieza a prepararte. Sí, señor. Ida dijo en voz alta. Otros estudiantes siguieron su ejemplo. El salón principal está despedido. Schne, ven a verme un segundo. La voz del señor Aizawa volvió a sonar somnolienta. Sí, señor. Weiss se levantó sin decir una palabra más, y siguió a su maestra con aspecto de monia por el pasillo, ignorando las miradas que algunos de sus compañeros le lanzaban. El señor Aizawa se giró para mirarla, su forma más alta se elevaba sobre Weiss. Preséntese en la oficina del director. Le gustaría tener unas palabras con usted. Ahora, ¿qué quería decirle el director de la escuela secundaria de la UA? ¿Tuvo que ver con la USG? Weiss apretó el puño y asintió. Ojalá no salga nada malo de esto. Capítulo 65. Café 1, perder, omakes de helado Café One de Kriexchne, también conocido como atentamente que tenga un buen día. Toga sonrió cuando la legendaria Weiss Schne y sus amigos abandonaron el café. La rosa le devolvió el saludo con una gran sonrisa. Toga mantuvo su paleta roja en su boca, masticándola ligeramente con sus colmillos. La sangre sintética no era tan sabrosa como la sangre real, pero la ayudó a saciar sus impulsos. PSST, ¿se fue? Los ojos de Toga se dirigieron hacia el hombre alto escondido detrás del mostrador, su cabello normalmente naranja oculto por una peluca negra y una gorra de béisbol. Ella se acaba de ir. Toga tarareó mientras colocaba un cartel de salida para almorzar en la puerta principal.
Román saltó de su escondite y se secó el sudor de la frente. Uf, eso es bueno. No necesito que el mocoso del hielo sepa que estoy vivo. Román se apoyó contra el mostrador y se ajustó el sombrero. Ahora que estamos solos, finalmente podemos planear mi plan más genial hasta ahora. Sacó una gran hoja de papel. Toga sonrió mientras Román luchaba por mantener plano el papel enrollado. ¿Y eso es? Financiar nuestras operaciones obteniendo el monopolio de todo el café del distrito. Román se regodeó. Si funcionó en Remnant, también puede funcionar aquí. Una vez que estemos ganando dinero, finalmente podremos patear esa mierda de Yakuza donde más nos duele. Si tú lo dices, papá. No me llames así. Perdiendo por Skiffy de 56 en AO3, Shigaraki estaba furioso, acostado y esperando que llegara el médico y arreglara el daño que esa perra le había hecho. ¿De dónde sacó ella ser tan fuerte? Al principio pensó que simplemente había juzgado mal su clase, una luchadora que simplemente tenía una historia de fondo como bardo. Aún así no sería suficiente para vencer a su Nomu, pero luego ella realiza una invocación. Esa es una habilidad de mago. Y ella también era una bardo real, mejorando a Olmiguet al final también. Esto es demasiado pronto para especificar un bono de doble clase y aún así solo obtendrás 2, asqueroso tramposo, no 3. Este no era un juego nuevo, no se podía hacer eso, no sin un código de trucos. ¿Sensei le estaba ocultando algo? Levantándose en un ataque, el hombre con las manos arrojó un reloj al suelo, luego una lámpara, destrozando la habitación de su sucia base, gritando. Incluso los sonidos satisfactorios que los objetos hacían al romperse, no tener que preocuparse porque su peculiaridad se activara con su mano dañada, ayudaron a compensar su angustia, en todo caso, solo la empeoró, un recordatorio de lo que ella le había quitado. Respiró hondo unas cuantas veces y miró a su alrededor los restos que había causado. El dolor solo palpitaba peor en su mano, pero se sentía tenue en comparación con la rabia que aún se agitaba dentro de él. Encontraría respuestas sobre cómo llegó a un nivel tan alto, luego ella, el símbolo de la paz y cualquiera que se hubiera cruzado con él, pagarían. Aizawa se reclinó en la cama del hospital, resistiendo la picazón. La picazón de su brazo recién curado y todavía sensible. La picazón que siempre sentían sus ojos cuando abusaba de su don. El deseo de hacer algo. Sus estudiantes estaban en pánico, algunos estaban heridos, afortunadamente ninguno tan grave como él, y él no había podido detener este desastre. Pero fue solo una picazón. Rasgarse el brazo no ayudaría a que sanara, frotarse los ojos no le permitiría usar su don antes y salir corriendo de la cama no solucionaría lo que no había podido evitar hoy. Los villanos habían invadido y casi mataron a sus estudiantes. Lo único bueno fue que la prima donna se tomó en serio sus palabras y no se contuvo cuando llegó el momento. Todavía le dolía saber que ella, y seguramente otros, había tenido que perder ese sentimiento de protección, de inocencia que nunca debería perder, no en la escuela, eso le dolía, peor que las heridas que había sufrido. Se vio agravado por el hecho de que sabía que ella enfrentaría preguntas. Aizawa se había sorprendido por la sangre en ella, pero por la forma en que luchó, limpiando, cortando a los matones y luego manteniendo a raya al monstruo que lo aplastó sin esfuerzo, supo que los villanos no la habían lastimado antes. Esa sangre era toda de aquellos a quienes había lastimado. Esperaba que ella no hubiera matado a nadie, no por su bien. Por mucho que un héroe no debería matar, los estudiantes nunca deberían verse arrojados a situaciones como esta, deberían tener años para aprender el control necesario, pero él no podía preocuparse por las personas que ella había lastimado mientras luchaba para defenderlo y sus compañeros. Si alguien quisiera plantear un problema al respecto, cargaría con la culpa aquí. Era, literalmente, lo mínimo que podía hacer. Se le escapó una tos seca, Recovery Girl se detuvo afuera y él se congeló. No estaba haciendo nada, no era un niño problemático que necesitaba un sermón. Olmiguet se había llevado a Midoriya por alguna razón, tal vez el héroe número 1 podría hacerle entrar en razón sobre su problema de rotura de huesos. Al menos no había intentado enfrentarse al Nomu y simplemente lo había sacado de allí, por lo que había algunas señales de mejora.
Dejó escapar un suspiro. Hay tantos niños problemáticos este año. Tantas preguntas, sobre por qué Todoroki no usaría un lado de su don en combate, o incluso en pruebas teóricas, ¿cuál diablos era el problema de Bakugo? ¿Por qué el don de Midoriya parecía tan inadecuado para él? Y todo sobre Whis. Allí hizo una promesa de asegurarse de que todos vivieran lo suficiente para poder llegar al fondo de esto. Porque él era su maestro de aula y los protegería de que algo como esto volviera a suceder. Whis caminó arrastrando los pies por el apartamento, dejándose caer en su cama, haciendo sonar los teléfonos descartados en su mesita de noche. Teléfonos, qué raros. Demasiado grande y demasiado pequeño para su gusto, no como un pergamino. En su opinión, las tabletas eran mejores, una pantalla más grande para trabajar. La versión plegable era mucho más cara y aún no podía compactarse como un pergamino, pero valía un poco de lo que había ganado con su música. La tableta mostraba las noticias que apenas empezaban a aparecer sobre el ataque a OA, lo que explicaba por qué su teléfono del trabajo explotó. Había fallado, otra vez. Si Olmig no hubiera aparecido justo a tiempo, habría sido Beacon otra vez. Todo porque ella no era lo suficientemente fuerte. Golpeó la cama, infructuosamente, su aura se apagó para no dañarla innecesariamente. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre sucedió esto? Había subestimado estas peculiaridades y antes sentía que sus compañeros de clase eran en general inmaduros, pero no se había reprimido cuando los villanos atacaron. Ella lo dio todo y todavía no fue suficiente. Como nunca lo fue. No es suficiente para salvar a Pirra, no es suficiente para detener a una doncella, no es suficiente para vencer a este Nomu. Metros Lady aún no estaba en casa, todavía estaba patrullando. Probablemente se enteraría pronto, probablemente se preocuparía por ella. Whis no necesitaba eso, estaba bien. Nadie resultó herido. No esta vez. Necesitaba hacer 1.000.000 de cosas en realidad. Entrena, mucho más duro que antes, para poder enfrentarse a cualquier monstruo la próxima vez. Estudiar, para saber qué tipo de amenazas acechaban en este mundo, para descubrir qué podría venir después de ella. Practica con sus amigos, para que estén seguros cuando ella no esté allí y puedan coordinar sus esfuerzos con ellos cuando ella esté. Pero nada de eso le resultó fácil en ese momento, los sentimientos la abrumaban. Como una lámpara de polvo apagándose sobre su cabeza, se levantó bruscamente. Había cosas que podía hacer, que haría más tarde, aunque por ahora, ella estaba sintiendo, así que sentiría y expresaría eso. Tomando una hoja de papel y un bolígrafo, comenzó a escribir. Una y otra vez parece que hemos llegado al punto donde todos nuestros sueños se están desmoronando a nuestro alrededor. Cada resultado es injusto, cada paso parece habernos alejado más de nuestro objetivo. Nuestros triunfos no han importado, estamos yendo cada vez hacia atrás y nos estamos quedando sin tiempo ni cerca de la línea de meta y cada vez está más claro que un ajuste de cuentas está cerca y tendremos que tomar una decisión. ¿Es correcto este camino? ¿O está hecho de mentiras? Estamos mirando en nosotros mismos y confiando en la luz. Un milagro es todo lo que necesitamos, pero no hay ninguno a la vista. Bueno, tú lo pediste. Román se quedó mirando y Yimiko le devolvió la sonrisa mientras un líquido rojo brillante goteaba de los labios de la pequeña niña. ¿Los dioses lo odiaban o algo así? Dos mundos. Dos jodidamente mundos diferentes y de alguna manera terminó teniendo que lidiar con esta mierda. La pequeña Yimiko era hábil, aunque no entrenada, cuando Román la encontró en la calle. Claro, ella no era Neo. Ese maravilloso enano mudo y asesino había sido algo especial y una de las pocas cosas buenas que le pasaron a Román en su podrida vida. Aún así, con la apariencia de la pequeña Yimiko, no esperes, aquí los llaman Quirks. De todos modos, con el Kirk de la pequeña Yimiko, ella le recordó a Román a su ex compañero. Con suerte, el asesino del helado había sobrevivido a ese cielo infestado de Grimm. Sin embargo, a pesar de las similitudes que Román había notado entre sus compañeras femeninas, esto no era algo que esperaba que fuera igual entre los dos.
Está bien, y Miko, explícame esto otra vez, ¿por qué pensaste que era una buena idea salir y comprar 50 galones de helado de fresa y 2 docenas de botellas de jarabe de cereza? ¿Porque sabe bien? Ofreció Miko mientras lamía el jarabe de cereza de sus labios. No, Román, no grites. Puedes manejar esto. Ya has tratado con un socio que gasta una cantidad irrazonable del botín en dulces congelados antes. Aún así, ¿por qué tenía que ser helado? Los restringió a casas seguras que realmente tenían electricidad, porque Dios no permita que sus bocadillos corran el riesgo de derretirse. Omake. Helado. Este Omake se inspiró en el nombre de Neo, la fanática de que le encanta el helado, y esta foto de Miko de la escuela secundaria.